que tienen Vámonos ellos. a otro nidito, pero un nidito que tiene que ver con la contingencia, que tiene que ver con la política. Es un mes súper político. Yo creo que después del día viernes la sensibilidad ciudadana ha quedado, digamos, muy concentrada en las decisiones que toma el gobierno por varias materias. Y ayer el presidente de la República no solamente me dejó saludos de cumpleaños, sino que también lo más importante, mi querido, muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias. Sino que también aclaró varios puntos. No sé si tuvieron la oportunidad de ver la entrevista, chiquillos. La vimos. Pero claro que sí. Sí. Una muy buena entrevista. Qué bueno poder conversar sobre los detalles también de esta entrevista, con anuncios, bueno, con política y por supuesto también con economía. Y con una política que repercute siempre en la economía. También cuando hay procesos inconclusos, tiendo a pensar que también eso afecta a la estabilidad. Claro, bueno, hubo hartas novedades. Una es que él aclara que se va a insistir en una reforma tributaria que va a ser distinta a la presentada. Se va a buscar un acuerdo. Habló de Punta Peuco, ratificó que lo del CAE no es prioridad, no hay plata. Era promesa de Era una campaña. promesa. Seguridad también, Perdón, en lo que ocurre en el barrio Yungay. O sea, son varios temas. vamos a revisarle, vamos a ir como desmenuzando lo que el presidente entrega como las directrices de este segundo año. Pero quería... Pase, don Alejandro Mico. Pase, Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda. Bienvenido, qué bueno tenerla aquí nuevamente. Quiero detenerme en lo que antes de la entrevista ya, el tema del CAE estaba súper, como causaba mucho interés y mucho comentario en redes sociales. Yo no sé si él lo dijo, él lo repitió acá, pero ya lo había dicho durante la tarde. En la mañana, en la entrevista en el Buenos Días a Todos de TVN, ahí le preguntaron el y ahí CAE dijo, por ahora, claro, ¿no? exactamente. Ya, porque ahí hay promesa de campaña. Exactamente, Y es él una que de sus dice promesas de campaña. específicamente Que no va a prioridad. ser por ahora una prioridad porque no hay recursos. que el fondo del programa de gobierno tenía la condonación Claro, de la deuda. la condonación total de las deudas Claro, del total, CAE son 9.000 millones de dólares. La reforma tributaria del presidente Boric en régimen, funcionando ya de manera estable, son como 7.500 millones de dólares. O sea, habría que destinar toda la reforma y más. Oye, a propósito de esto de que se haya... Lo tenemos usted mejor, que Sí, ese era mi número. sí. Oye, a propósito de que se haya... El maestro, usted el maestro, usted el maestro. A propósito de que se haya rechazado esta posibilidad de legislar y de hablar de la reforma tributaria, parece que tiene varias implicancias, ¿ah? O sea, incluso en el tema, ahí salía también la ministra Vallejo diciendo, bueno, el tema de Carabinero, a propósito que está citado hoy el general Yáñez en La Moneda para aclarar sus dichos en torno a que emplazó al Congreso para que legislara en favor de Carabineros. Bueno, dice, bueno, es que no se aprobó la reforma tributaria. O sea, parece que la no aprobación de esto tiene muchas implicancias. Va trayendo harta implicancia. Yo dividiría la exposición o la entrevista del presidente Boric en tres niveles fundamentalmente. Está el nivel de carácter institucional, en que el presidente se refiere de manera explícita a entregar un respaldo político a Carabineros, incluso otorgándole un mayor volumen de recursos. En segundo lugar, se refiere a aspectos específicos de seguridad, como por ejemplo lo que sucede en el propio barrio Yungay. Ahí vimos a un Boric mucho más institucional, estadista, amante del Estado de Derecho, del orden público, y si bien la pregunta de los indultos la esquivó, de todas maneras pareció aprobar esta primera dimensión. Detente ahí para no avanzar en el siguiente análisis. Escuchemos al presidente y sus declaraciones en materia de seguridad, que es precisamente lo que tú estás diciendo. Tanto el general Yáñez como los carabineros tienen absolutamente claro que cuentan con todo el respaldo del gobierno para hacer valer la ley. ¿Sin cuestionamientos? En la medida en que esté dentro del Estado de Derecho, por supuesto que sin cuestionamientos. Ahí está, esa primera declaración. Bueno, solo decir, para poner en contexto, que el presidente Boric dice eso porque ayer causó muchísima polémica la declaración del general director de Carabineros, el general Yáñez, que va a visitar a un carabinero en Concepción que resultó atropellado, un incidente. Y él le dice, le pido al Congreso que nos den más potestades, más facultades y que cuando actuamos no nos cuestionen. Y eso para muchos ha sido una declaración que raya en deliberar por parte de un general. A propósito también de que la esposa de este carabinero, que está luchando por su vida todavía, que está gravísimo, señaló una conversación privada íntima donde relataba que su marido le había confesado y le había dicho que le daba mucho susto o que era muy complicado para ellos salir a la calle si no tenían también el apoyo del gobierno. Mencionó a Naín, mencionó también... Pero perdón, en ese punto
que hoy día Yáñez va a La Moneda, entiendo, a raíz de Ahí esa aclaración, la ministra del Interior lo cita para que le explique el arman contexto. arman toda una pantomima de algo que toda la gente... Oye, si las personas en la calle conversan de estos temas, o sea, pero ¿por qué quieren esquivar la discusión que tiene cada chileno en su mesa? La gente en su casa hoy día habla de Carabineros y habla de las posibilidades de usar la fuerza, el respaldo o no respaldo que tienen. O sea, esa es una conversación que es habitual hoy día en la ciudadanía. Entonces, ¿por qué esa como sacralización de que Carabineros no puede decir nada y la ministra lo tiene que citar? El general Yáñez dijo algo que no me parece tan grave, pidió mayor respaldo. Bueno, se podrá conversar, pero se dramatiza a nivel político algo que los chilenos conversan hoy día en su casa permanentemente. Pero José, pero además la ministra Vallejo dijo, esto no se va a poder avanzar en tener más, a lo mejor, ayuda a Carabineros porque se rechazó la reforma. ¿Te parece que van relacionadas las dos cosas? Yo creo que no todo se le puede echar la culpa a que se cayó la reforma tributaria. Por dos razones. Creo que cuando el gobierno planteó aumentar los recursos, esto era una de las cosas que se iba a hacer. ¿Okay? Era importante, se trataba de que en el mediano plazo, cuando estuviera en régimen, recaudara una cifra importante de recursos. Pero no era lo único, primera cosa. Segundo, ha habido un cambio en los ingresos por otros lados bastante fuertes, que han hecho que haya más liquidez. Tendremos liquidez como billetes sonando y cantando hoy día, que viene del litio, que permite hacer algunos gastos adicionales en el corto plazo. Y también hay un tema con el litio de largo plazo que hay que averiguar. Yo creo que todo esto hay que mirarlo ya con la mente más fría. Yo creo que parte se tiene que ajustar el programa. Vamos a hablar de la tributaria en un minuto, pero quiero ordenar un poco la conversación para que la gente en casa tampoco se pierda. En materia de seguridad, el presidente da su respaldo a Carabineros y coincide con esta declaración de Yáñez, que lo tiene hoy día como, no sé si amonestado, pero bueno, citado a la inspectoría, como cuando uno lo citaba en la inspectoría en el colegio. Yáñez dice algo, por fin dice algo, pero a ver, yo puedo estar de acuerdo o no, pero nadie podría discutir que la institución ha resentido falta de apoyo. A lo mejor ilegítimamente, no lo sé. Pero el punto es, en materia de seguridad, no echar la mugre bajo la alfombra. La institución de Carabineros, desde el estallido en adelante, ha percibido, y eso está conversado en la fila y está conversado entre los generales. Lo que pasa es que en Chile, ¡oh, sorpresa! El general Yáñez dijo algo que todos han hablado hace mucho tiempo. ¿Qué le dirá a la ministra? Veremos hoy día. Habló del barrio Yungay también, entiendo. Sí, ¿no? A propósito de que él vive. ¿Qué te pareció esa parte, además de Mauricio, donde él se refiere que vive? Le hace la pregunta ahí la Andrea y Juan Manuel, a propósito de que vive en un sector que es complicado. Él dice, elegí vivir acá y no en el sector oriente. Sé que tiene complejidades este barrio, pero bueno, hemos visto asesinatos, hechos de violencia a pocas cuadras de la casa del presidente. Sí, o sea, uno de los atributos centrales del presidente de la República es la cercanía con los problemas de los chilenos. Eso es lo que perciben de él. Ayer decíamos, hay atributos que el presidente ha sido capaz de reproducir, pero en la dimensión de capacidades sigue quedando muy al debe, y eso es lo que explica por qué hoy día solamente tiene un 32%. Y en materia de seguridad yo destacaría tres cosas. La primera, la más obvia, es que naturalmente es el problema que los chilenos consideran como el más relevante. En segundo lugar, que Carabineros ha sido la única institución en Chile desde el año 90 en adelante que ha sido capaz de sobrevivir a crisis de confianza. La confianza muchas veces funciona como la virginidad. Se pierde solamente una vez y no se vuelve a recuperar, tal como le ha sucedido, por ejemplo, a la Iglesia Católica, a los partidos políticos, a los tribunales de justicia. A Carabineros no le ha sucedido eso. Ha sido capaz de reponerse en términos de confianza después de las protestas estudiantiles e incluso después del estallido social. Por lo tanto, la gente, ¿qué está percibiendo? La gente percibe que hay una institución que está haciendo el trabajo, que está haciendo la pega, pero que al mismo
tiempo presenta una brecha con el mundo político con el fin de entregarle mayores atribuciones. Las últimas encuestas son muy dramáticas en ese sentido. Entonces lo que dice Yáñez es simplemente lo que la ciudadanía Lo que piensa. por eso que quería a nadie cerrar le con gusta el que tema. les diga lo que la gente piensa. Así es. Oye, veamos un poco de lo que estábamos mencionando sobre el barrio Yungay y las declaraciones del presidente Boric anoche en Mega Noticias. Mire. Presidente, el barrio Yungay, su barrio, ha sido testigo de episodios de violencia bien brutales, de delitos particularmente duros, algo que por lo demás para muchos es reflejo de lo que está pasando en buena parte del país. Pero mucha gente dice también, si pasa en el barrio del presidente, donde se supone que teóricamente debiese haber más seguridad, ¿qué le puede esperar a uno para el resto? Es decir, esto que usted dice, de que lo van a enfrentar con toda la fuerza de la ley, si no ocurre en su propio barrio, donde debería haber, por razones evidentes, más seguridad, ¿qué podría esperar el resto de la gente? Mire, mi decisión de ir a vivir al barrio Yungay, en vez de trasladarme al sector oriente como se esperaba o era la costumbre generalmente, tuvo que ver justamente con eso. Yo sé que es un barrio que tiene complicaciones, sé que es un barrio que está tratando además de resurgir, que ha tenido muy buenas noticias en términos de activación de turismo y tiene una cantidad de locales, el Guaso Enrique, la Gárgola, la Trova, está la Casa Quiltro, un montón de locales preciosos que vale la pena visitar, pero que tiene un problema de delincuencia, en donde había muchas casas tomadas por muchas veces ciudadanos indocumentados que estaban realizando acciones delictuales. Yo decidí irme a vivir allá justamente para vivir también esa realidad. ¿Y usted diría que mejoró la seguridad en el barrio Yungay desde que llegó? Yo creo que estamos avanzando en esa dirección, pero esto no se radica de la noche a la mañana y no es por una cuestión de un día para otro, como te digo. Yo recorro el barrio y esto lo pueden dar cuenta los vecinos. Ustedes pueden ir, por ejemplo, a Chacabuco con Martínez de Rosa, un lugar en donde ha habido conflictos justamente por un sector de tráfico de drogas. Y yo voy en bicicleta y converso con los ciudadanos, converso con los vecinos y vecinas para ver cuál es la realidad en ese momento. Hemos instruido operaciones policiales, por cierto, con todo el respeto de los procedimientos, sin saltarse nada, para que esta situación mejore. Esto lo estoy viendo con mis propios ojos. Lo que le quiero decir a la gente es que a mí no me lo cuentan por las noticias, lo estoy viendo en mi barrio y es una preocupación en mi barrio, que es una extensión también de lo que está pasando en Chile, claro. Por lo tanto es mi primera preocupación. Por eso la pregunta es, ahora, si ocurre, la pregunta es, si ocurre en su barrio, donde por razones evidentes, ahí vive el presidente de la República, se siguen generando episodios de brutal delincuencia, ¿qué puede esperar que no tiene de vecino al presidente? Lo que puede esperar la gente y los ciudadanos, los chilenos y chilenas, es que estamos desarrollando todas las herramientas y entregándole todas las facultades a las policías para poder enfrentar el delito. Hemos aumentado de manera histórica el presupuesto de Carabineros. Hemos desplegado 600 militares en la frontera en el sector de Colchane y lo vamos a extender a la comuna de Pica para evitar de que esto sencillamente sea un apretón en un lado que se va para otro. Estamos a punto de aprobar, y espero contar con la venia del Parlamento en esto, una ley contra el crimen organizado, que no se había hecho nunca un plan contra el crimen organizado de esta magnitud en Chile, y eso con la colaboración de muchas instituciones y de todos los sectores políticos, no solamente atributo a este gobierno. Estamos enfrentando en América Latina, un momento muy difícil en torno a la delincuencia. El tema de la delincuencia. Aquí tú decías, ¿está bien o no está bien? ¿Está bien o no está bien? Es algo que se habla sin duda. Respecto a lo que dijo Yáñez. Sí, pues. No sé. No, y también del barrio Yungay, porque está relacionado, pues, José. Yo no soy abogado y hablo desde la ignorancia ciudadana nomás, no. Pero simplemente creo que Chile nos hemos convertido en un país que institucionalmente o que al menos públicamente se sorprende por todo. Entonces, somos un país tan cínico a veces. No, estoy de acuerdo con eso. El tema de Carabineros, sus herramientas y el nivel de apoyo que tiene de parte de esta administración es un tema. Yo no estoy diciendo en qué dirección. No estoy diciendo que sea legítimo lo que dice Carabineros ni que esté criticando al gobierno. No sé, pero es un tema que se conversa. Es un tema que se conversa. Es que la policía es bueno que tenga cierta jerarquía. Y eso ha hecho que... Yo creo que Carabineros tiene mucho respeto, porque igual es algo jerárquico. Entonces, yo creo que hay que cuidar los temas de la jerarquía en algunas instituciones, que es súper importante. Y en Carabineros creo que es importante porque si uno no hace caso de arriba para abajo, la cosa se desordena. Pero ¿cuál es? ¿Estás de acuerdo que en este caso se llame el general Yáñez a la moneda? Yo creo que sí, no está bien que se llame. Eso que se diga, ¿sabe qué? Hay caminos institucionales. Yo creo que Chile ha perdido, algo que hemos perdido mucho en los últimos 3 años, este respeto por la institucionalidad. Y yo creo que no todas las instituciones son buenas, qué duda cabe.
pero la institucionalidad te ordena. Y creo que hemos tenido un país en los últimos 5 años muy desordenado. Puede ser, mira, yo te doy mi punto, pero yo creo, a lo mejor no fue la mejor declaración del general, a lo mejor lo debería haber hecho en privado, a lo mejor ya. Porque el general Yáñez también, yo lo entrevisté aquí mismo y le pregunté 380 veces respecto al respaldo. No, sentimos todo el respaldo, gran respaldo, todo. Entonces, hay un discurso público y hay un discurso privado. Y en Chile siempre nos encontramos con esa diferencia brutal. Entonces, la gente empieza a ver en la televisión o leer en los diarios y ve un tipo de conversación y mira por la ventana y ve otro tipo de conversación. Yo no estoy diciendo que Yáñez lo haya hecho bien. A lo mejor debería haberse comunicado en forma privada con la ministra. Además con la esposa del carabinero que pero fue atropellado. el punto es quién se hace cargo, y ahí hago una pregunta que es un poquito más ciudadana. Pero a Mauricio. ¿Quién se hace cargo, Mauricio? ¿Quién podrá defendernos? Culturalmente, institucionalmente, políticamente, de lo que la gente piensa. Si lo que pasa es que se tiene una discusión aquí y hay otra discusión abajo. La gente habla del carabinero, opina para bien o para mal, opina de si el gobierno lo apoya o no lo apoya, opina de su rol, de cómo se debe fortalecer. Yo no estoy diciendo en qué dirección, no estoy condicionando a la opinión pública. Lo que quiero decir es que hay una conversación que hemos tenido desde el estallido, durante la pandemia, con la llegada del crimen organizado. Y pareciera que está todo perfecto. Sí, o sea, el carabinero se siente súper respaldado, el presidente los respalda en 100%. Entonces, es como una... O sea, alguien está mal, o la ciudadanía estamos mal, y vemos todo esto y estamos todos locos, o alguien está reservando información a nivel popular, ¿no? Sí. Bueno, partamos por una cuestión básica. Acá estamos discutiendo sobre un aspecto fundacional. La base de un Estado de Derecho es cuando el Estado puede hacer uso legítimo de la fuerza, ¿verdad? Si ponemos en entredicho que el Estado pueda hacer el uso legítimo de la fuerza, entonces estamos renunciando a la naturaleza misma de un Estado de Derecho, y eso trae como consecuencia lo que la literatura más clásica denomina la guerra de todos contra todos. Es decir, cuando no hay un Estado que sea capaz de regular ese conflicto. Y si hoy día estamos precisamente, José, en este debate que tú estás planteando, respecto a una institución que dice sentirse apoyada y una ciudadanía que siente todo lo contrario, entonces estamos frente a una discusión entre eficacia y legitimidad. Además, perdón, el general Yáñez también a él, ¿eh? O sea, esto no lo libra de responsabilidad, porque durante muchos meses sostuvo que se sintió hiper mega apoyado, dio 80 entrevistas diciendo que estaba súper apoyado, que sentía el respaldo. Insisto, aquí mismo yo se lo pregunté directamente y él contestó que sentía súper apoyado. Y ahora resulta que no se siente tan apoyado, po. Pero el llamado de él no fue al Ejecutivo, no, es al Legislativo. Al Congreso. Exacto. Fue al Congreso. Ahora, y llamarlos a hacer su pega es algo que hacen todos. Solo un punto para ahondar un poco en lo que dice Alejandro, en el sentido de que es súper importante que las instituciones armadas estén subordinadas al poder político, porque ellas son las que tienen el monopolio del poder de las armas. Por lo tanto, si no hay ese orden, se nos complica la mano. Y aquí, efectivamente, un general, la cabeza de una de esas instituciones armadas, hace un llamado a un poder legislativo, a uno de los poderes del Estado, puede ser una situación deliberante que quizás es importante que la ministra lo aclare, lo vea todo. Y quizá el término de la conversación de hoy día no sea un cartillazo o que fue el alumno enviado a la oficina de inspectoría, sino más bien para aclarar puntos. No, me parece súper bien. Yo creo que la ministra Tobá cumple su rol en un 110% al citar a Yáñez después de eso. Yo no estoy criticando a la ministra, por favor. Ahora, la ministra está perfecta. El tema de fondo... Yo creo que el tema de fondo, José, es lo que tú has planteado. Carabineros, ¿puede en un momento determinado actuar de acuerdo a la ley tranquilamente? Esa es la pregunta que nos estamos Entonces, haciendo. durante muchos meses nos dijeron no, sí, la ciudadanía decía otra cosa. Sí. Y además en escena, in situ, se veía otra cosa, pero bueno, uno asume que las cosas que se dicen públicamente son 100% reales. Y recordemos un hecho, en alguna de las protestas que hubo en el último tiempo, ¿se acuerdan del carabinero que lo agarraron manifestantes estudiantiles afuera de la Universidad Católica, en la Alameda? Y que en un momento se vio solo una imagen donde el carabinero dispara al aire para evitar que lo golpeen todo, pero después supimos que le sacaron la mugre, que estaba con una carabinera, todo. Y ahí en ese momento entonces el gobierno salió a cuestionar al carabinero.
Entonces, bueno, ahí hay que ver qué situación. Oye, ¿vamos a la economía? Vamos a la economía, reforma tributaria. Yo no sé si les queda la sensación a propósito de las declaraciones anoche del presidente que en muchos sentidos, cuando hablaba de sexto retiro, cuando hablaba de distintos temas, hacía referencia un poco a yo creo, a mis convicciones, a lo que yo planteo hasta ahora y lo que ahora yo quiero para Chile. Había un poco de eso, ¿o no? Sí, por supuesto. Yo sé que yo tengo mis convicciones, creo en esto, me la jugué por estos retiros, por el 1, por el 2, por el 3, pero ahora creo que hay otras cosas que son mejores para Chile. Porque eso tiene que ver, Mauricio, con un nuevo relato. Hay un nuevo relato, y de hecho él andaba con una chapita que Juan Manuel Astorga le pregunta, y eso tiene que ver con una nueva impronta, un nuevo discurso, una nueva forma de enfrentar el debate, que tiene que ver con, ¿sabes qué? Pragmatismo. Vamos a solucionar los problemas con lo que tenemos, no con lo que aspirábamos, con una reforma tributaria como la que queríamos, con una reforma de pensiones, sino que con lo que vamos a poder hacer. Y en ese sentido yo quiero enlazarlo con Alejandro, porque Alejandro fue subsecretario de Hacienda, sabe de gasto público, trabajó en la elaboración de presupuestos, las platas, qué sé yo. Y aquí la gran pregunta es, ¿se puede lograr alguna de las cosas prometidas sin una reforma tributaria? Agregando además que yo al menos creo en lo personal que sí es necesaria una reforma tributaria para el nivel de tal país. Pero, ¿cómo solucionamos eso, Alejandro? ¿Se puede o no se puede? Por ejemplo, la PGU a 250. Voy a partir con una cosa así, con lo que yo creo. Creo que es una mala noticia que no se haya aprobado la idea de avanzar con la reforma tributaria. Quiero partir con eso porque comparto completamente contigo que en el mediano plazo se requieren más esfuerzos. Quiero ser claro en ese punto. Ahora, ¿se va a poder hacer lo que planteó el gobierno inicialmente? Yo creo que no. Y no se iba a poder hacer con reforma tributaria o sin reforma tributaria. Para ser claro, ya se había dicho que se iban a cambiar las prioridades. Recordemos que antes de que se cayera la reforma tributaria dijeron que iba a haber un cambio de prioridades en lo que se iba a hacer o no. Entonces eso es un punto bien importante. Segundo, otro punto que es bien importante para hacer este análisis es pensar que todo el gobierno estaba atrasado. Pensemos en la reforma tributaria. Se planteó que se iba a aprobar el año pasado para empezar a recaudar una cantidad importante de recursos durante este periodo de gobierno. Eso ya no iba a pasar porque estaba atrasada casi un año. Eso lo hemos dicho. Y eso es importante. Entonces, eso es bien importante. Se presentó en julio, ¿no? Se presentó tarde. La reforma de previsional, que ojalá salga también está atrasada. Entonces, hay una cantidad de recursos que inicialmente se pensaba se iban a necesitar y que ya se han ido corriendo. Y claro, es un punto súper importante a mencionar. ¿Podemos escuchar al presidente en ese punto? Que hay gente que a lo mejor no vio la entrevista o la vio parcializada y sería interesante saber qué fue lo que dijo el jefe de Estado. En esto hay dos opciones. Una es insistir con los 2 tercios en el Senado, otra es tener que esperar el año para poder presentarlo de nuevo. Eso se va a definir seguramente durante las próximas semanas cuando hayamos llevado adelante estos diálogos, de los cuales están encargadas los diálogos sociales la ministra Jara, los diálogos económicos y políticos el ministro Marcel. Pero lo que sí es que vamos a insistir con la reforma tributaria, porque la reforma tributaria no es para que el gobierno tenga más plata porque sí. Es para poder financiar una pensión garantizada universal de 250.000 pesos. ¿Con la misma o con otra reforma tributaria distinta? No, se pueden hacer modificaciones. Nosotros estamos abiertos a conversar tal como lo hicimos antes. Insisto, la reforma tributaria no es un capricho del gobierno y no es tampoco, hay algo que le escuchaba a un ex candidato presidencial de la ultraderecha que decía que acá bastaba con deshacerse de algunos programas sociales mal evaluados. Acá estamos hablando de 3 puntos del PIB. Cada punto del PIB son por lo menos 2.800 millones de dólares. Díganme cómo quieren financiar la reforma de pensiones o cómo quieren mejorar las listas de esperas en salud si no somos capaces de distribuir de mejor manera la riqueza. ¿Presidente? A eso los invito. Claro. En eso el presidente, yo estoy de acuerdo con él ahí, ¿eh? O sea, puedo que no esté de acuerdo en el detalle, pero cuando él dice, a mí me parece una mirada muy simplista, decir que bueno, sacando aparte de la planta pública y recortando 3 programas podemos financiar una reforma tributaria, una reforma de pensiones, por favor, pues es una falacia. Bueno, además partió todo esto con un tiene razón en eso. 8%, ya vamos, creo, en el 2%, o sea, ha ido además bajando. Ha ido además bajando y creo que la estrategia política del presidente de la República para llevar esto adelante me parece que va a rendir frutos en un principio, pero luego se va a ir deprimiendo. ¿Por qué? Endosarle toda la responsabilidad casi completa a la oposición y casi amenazar diciendo sin reforma tributaria no vamos a tener PGU.
creo que es el mismo camino que utilizó, no sé si ustedes lo recuerdan, cuando él decía, si es que hay rechazo a la nueva Constitución, se van a tener que comer otra convención constitucional, ¿verdad? Y esa es una postura política que reditúa en el corto plazo. Pero en el mediano y el largo plazo, lo que discutíamos ayer, José Antonio, tú no puedes llegar nuevamente a discutir una reforma tributaria si es que la presenta el próximo año, en que llegue solamente con los votos marginales. Esos votos del PED que te alcanzan justo para el quórum. Hay algo mucho más, digamos, que es mucho más simple de leer. Y la verdad es que históricamente, en política, la cuenta siempre la paga el gobierno. Es muy difícil, claro, es muy difícil decirle, tú puedes repetir, pero hasta el cansancio es que la oposición, hasta la oposición. Pero si no hay PGU, no hay planes sociales, no hay financiamiento de los cuidados, en fin, finalmente la lectura general que hace la opinión pública, es que el gobierno no hizo nada. Sí. Claro, porque los sistemas presidenciales funcionan así. Exacto. Yo estoy de acuerdo con eso. A ver, yo creo que el gobierno, el que gobierna. Entonces, si no sale algo, es tema del gobierno. Ahora, el gobierno puede hacer cosas hoy día para poder financiar la PGU en forma responsable, con recursos permanentes. Yo creo que sí. Recordemos que quedan 4 cosas que para mi punto de vista son posibles hacer para financiar la PGU. Primero, recordemos que tiene que venir el proyecto de ley de los impuestos correctivos. Pensemos en las emisiones de los CO2, el impuesto al azúcar, el impuesto al sodio. Todo eso puede recaudar una parte, no sé, voy a poner el nombre. ¿Alcanza para subir la PGU? No, pero no, eso es, pongamos un 20% del costo. Eso es un tema. 0,3 puntos del PIB. Tenemos que llegar a 1,2 para financiar la PGU. Esto es 0,3. Primera cosa. Eso es un tema que hay que poner sobre la mesa. Segundo está el tema del royalty. El tema del royalty está avanzando y tiene que salir. Esos son, según el gobierno, 0,6. Estamos en 0,8 ya. Todo esto es en discusión que estamos todavía aquí adelante. Por otro punto tenemos el tema que para mí es importante, es el tema de hacer la política del litio que permita tener no solamente ingresos hoy día muy altos, que son bestiales, de 2% del PIB, sino que como algo permanente. Eso hoy día está recaudando 2 puntos del PIB, supongamos que recaudara en largo plazo 0,5. Ya estamos hablando de un número... 1.6. No, estamos 1.1 y nos falta todavía que yo lo que sí creo es que el gobierno tiene que insistir en volver con una reforma tributaria mucho más acotada y desde mi punto de vista algo que no puede caerse nuevamente es la lucha contra la evasión y la ilusión. Según el gobierno, esa parte que está en mucho más consenso recaudaba 1,5 el día del... Yo no creo que sea, pero pongamos 0,5 más y ya tenemos 1,6. Está financiada la... Mira, yo creo que... Eso es lo que tiene que hacer el gobierno hoy día. Tiene que dedicarse a gobernar. Debe actuar con pragmatismo y el gobierno ha subestimado, siento yo, no al presidente, pero ha subestimado a algunos parlamentarios. Uno le puede parecer bien o mal, atendible o ridículo, pero lo cierto es, y perdón que lo mencione, me va a decir que soy el brazo armado de alguien, no, simplemente un hecho de la causa. Y aquí la abuela Pamela Giles logró votarle la reforma estructural y hacerle un daño enorme al gobierno de esa óptica. Bueno, ayer el presidente le pegó un raspacacho a la diputada Giles, claro, porque dice, bueno, aquí además hay gente que ha apostado solo a los retiros, y no a una fórmula para llegar a la gente con dinero público y no con dinero de los bolsillos de las personas. Pero y que hacían gárgaras. Y que hacían gárgaras después con la gente, con el pueblo. Es el siguiente, o sea, en el escenario en el cual estamos hoy día, con un gobierno que queda sin reforma tributaria, con una caja más pequeña, evidentemente, la posibilidad, o sea, subestimar a Pamela Giles me parece que es un gran error. Porque evidentemente nos podemos reír, la abuela ya, que habla, que el Twitter, que... Ya uno se puede reír todo lo que uno quiera hasta que te hace un daño político no menor. Claro. Entonces, es una gente que tiene una agenda y que la va a intentar poner nuevamente sobre la mesa. De hecho, ella está diciendo, vamos a sacar a Carol Cariola de la presidencia de la Comisión de Constitución, vamos a reponer el proyecto de sexto retiro. Ya, pero ahí también hay... ¿Qué holgura tiene el gobierno para responder ante eso? A ver. Hay cosas porque estaba pactado que la presidenta de la comisión, la diputada Cariola, iba a salir, ¿no? Entonces decir, la vamos a sacar, no, estaba eso pactado. Y es sabido que el 18 de abril se repone en tabla el retiro. Entonces,
Es como yo dijera, no sé, ahora viene el otoño. Sí, viene el otoño, lo sabemos. Entonces, creo que por ahí también hay un juego. Yo creo que el problema aquí fue que el gobierno nunca pensó que la diputada Giles iba a convencer a las 2 diputadas del partido que tuvieron un problema con un ministro. Pero eso es súper Pero eso además, es decir, vamos a ganar una ley por 2 puntos, 3 sin trabajo previo. Con toda que la farandulera, la abuela, fue capaz de convencer a media derecha para que votaran a favor de los retiros en pleno gobierno de Piñera. Por lo tanto, es un agente legislativamente peligroso. Oye, veamos lo que dijo, vamos a ir con Mauricio, pero ¿sabes qué? Veamos lo que dijo el presidente sobre este 6º retiro que ya se podría votar en abril. Mire. El 6º retiro, que es una discusión que se viene una vez más en el Congreso. ¿Cree usted que esto puede ser utilizado como una manera de presionar y de avanzar en un 6º retiro? ¿Qué tanta agua habrá en esa piscina si es que eso ocurre? Mire, en esto yo creo que vale la pena hacer una historia larga, porque uno no puede desentenderse también de sus acciones pasadas. Yo aprobé convencido el primer retiro porque en un momento en que los chilenos no estaban recibiendo apoyos y estaban impedidos por el Estado de movilizarse en buena hora, producto de la pandemia, me pareció razonable. El segundo retiro también tenía sentido y he hecho una autocrítica respecto a lo que fue el tercer retiro y el cuarto que finalmente no se aprobó. Hoy día, con las condiciones económicas que tenemos, con el nivel de empleo que tenemos, con las perspectivas de baja de la inflación que tenemos, que la inflación ha golpeado muy fuerte, en particular a las clases populares, en particular a quienes menos recursos tienen, porque son quienes no tienen capacidad de ahorrar. Sería tremendamente irresponsable inyectar lo que significa un retiro de fondos previsionales a la economía en este momento y además decirle a los ciudadanos que los momentos difíciles se las tienen que ver ellos mismos con sus propios ahorros. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Doblar, por ejemplo, el bono marzo para poder apoyar a las familias que más los necesitan. Estamos aumentando también la cobertura de diferentes becas educacionales, como por ejemplo la beca BAES. Hoy día quienes promueven los retiros lo hacen de manera irresponsable y como ustedes pudieron ver en la votación de la Cámara de Diputados, algunas diputadas incluso salieron de la sala para evitar votar y ahora van a hacer gárgaras con el tema del retiro, que finalmente es tremendamente irresponsable para la mayoría de los chilenos. ¿Usted ve esa intencionalidad en lo que ocurrió en la Cámara el miércoles pasado, de quienes se ausentaron, que en el fondo la idea era hacer caer la reforma tributaria para poder avanzar en el 6º retiro? Mire, a estas alturas no creo que valga la pena que yo en particular presuma intenciones. Creo que la gente se devela por sus propios actos. Siempre es bueno estar reconsiderando y reflexionando respecto del actuar propio y buscando las maneras de mejorar. Hay mucha gente que ha criticado lo que llaman en algunos casos volteretas. Yo creo que sería un pésimo presidente si es que no fuera capaz de reflexionar sobre mis actos. Y yo hoy día estoy permanentemente tratando de buscar las mejores alternativas para mejorar la calidad de vida del pueblo de Chile. Y eso en materia de seguridad y en materia económica cuento con todo el respaldo de mi equipo y desgraciadamente a veces hay personas que sencillamente buscan hacer un gallito con el gobierno y no pensar en el bien común. Ahora, yo sé que hay una oposición democrática, una derecha democrática con la cual tenemos que conversar. Y a aquellos, insisto, les tiendo la mano para que busquemos grandes acuerdos que beneficien a Chile, más allá de las peleas de los partidos. Ahora, yo le diría al presidente, pero no fue la derecha democrática la que le hizo el jaque mate. Entonces, a ver, yo creo que la abuela puede ser muy persuasiva, pero no convenció a nadie. O sea, lo que terminó de convencer al Partido Ecologista Verde fue el desaguisado de Ávila. Sí. O sea, el mismo Ávila, indirectamente, a lo mejor horas no antes consciente, de la votación, claro. Le tiró la cadena a la diputada Delgado, ¿me entiendes? Entonces, desde esa óptica creo que el gobierno, si bien tiene muy buenas intenciones y creo que la reforma tributaria era un proyecto súper necesario e interesante, esa es mi opinión, creo que hubo una torpeza política. Tú no puedes desestimar en el juego a los peones o a los alfiles, porque una torre, si bien no es la reina, te puede hacer mucho daño. ¿Puedo agregar algo más? Y no puedes desestimar también al Partido Liberal y al Partido Radical, que a lo mejor, ¿por qué no? En esta víspera del 18 de abril podrían sumarse también a la presentación de este 6º retiro. Exactamente. Mira, acá hay los gobiernos siempre tienen un problema que deben resolver a la brevedad. Cuando fracasa
cuando fracasa la capacidad de negociación en un trabajo prelegislativo que te permita alcanzar de sobra el quórum que exige la ley, cuando fracasa esa estrategia, estás condenado al pirquineo. Y el pirquineo de votos tiene dos efectos. El primero es que un diputado o diputada te puede salir extremadamente caro porque hay una transacción del voto. ¿Ah? Digamos las cosas tal y cual y como son. Uno lo ha visto cuando los diputados piden cosas a cambio. Construirle un puente a la ciudad, exactamente, escuelas, eso se ve. Que no es nada malo. No es nada malo. Y el segundo, y es más viejo que el segundo es que esos diputados que son lo que yo le llamo marginales, que son los que se te corren al final, los que te salen muy caros, te pueden pegar la estocada y echar abajo una reforma tan importante como la tributaria. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad al final del día? Es absolutamente del gobierno que no fue capaz de generar ese acuerdo. Si no, no estaríamos dependiendo ni de la pelea